Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Fray Javier. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Fray. Lolita, Lupita, Olga Beatriz, Olga Margarita, Irma Rubí. Todos buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Gracias, Fray. Fray. Vamos a comenzar con el tema del debate sobre la virginidad de María en el parto. Así Es un es. tema que se llevó a cabo en la Edad Media acerca de cómo podía explicarse la virginidad de la Virgen durante el parto. Y bueno, hay dos explicaciones fundamentales. Dice el profesor de Fiores que hay varias opiniones en defensa del parto virginal. Es decir, Fray, se le escucha muy poquito. A ver si usted puede aumentarle el sonido, el volumen a su computadora. Sí. A ver, vamos a ver aquí. A ver si aquí hay un dispositivo para escuchar. Audio. Pues ya esto lo más que puedo aumentar aquí desde mi computadora. Sí, ya se oye bien. Muy bien. Sí, ya se oye bien. Sí, claro. Entonces estamos diciendo que para el profesor de Fiores, en el siglo IX, es decir, entre los años del 800 al 899, hay dos escritos que defienden el parto virginal de Jesús del vientre de la Virgen Santísima. Y hay una opinión que se difunde en Alemania, según la cual el nacimiento de Cristo se produjo no desde el seno, sino desde la oreja, como una especie de luz. Adopta esta imagen de que el parto de Jesús se ocurrió a través de la oreja de la Virgen, como una luz. Pero también está la otra postura del parto virginal, pero por vía natural. Esta posición la asume el monje Ratramno en el año 875. Y él se pregunta, ¿qué significa virgen en el parto? Sino que la que da a luz es una virgen. Así como una mujer no da a luz sino a través del seno, así también un niño no sale si no es a través de la puerta del útero. Es lo que dice este monje Ratramno en el año 875. Y entonces el propósito de este autor es privar de fundamento a la explicación de un nacimiento de Cristo por la cabeza de la Virgen o por el costado, como se explicaba el nacimiento de los dioses paganos, Minerva o Buda. Y entonces Ratramno profesa la fe en la perpetua virginidad de María y dice que el parto virginal se produjo con el seno cerrado y a la vez abierto. Dice así el argumento de este monje Ratramno en un escrito que se llama en latín
de eo quod Christus ex virgine natus est. En ese documento dice este monje Ratramno que si Jesús es el primogénito, quiere decir que él abrió el seno de la Virgen, pero no para romperlo cuando estaba cerrado, sino para abrir a través del seno la salida para su nacimiento. Aunque se presenta la puerta cerrada durante el parto, sin embargo, dice este monje Ratramno que esa puerta del parto fue abierta por el Señor de Israel, no porque a causa de su entrada en el seno materno se hayan abierto los umbrales, el umbral de la puerta del seno, sino porque aún estando cerrado el seno, la puerta se abrió para el príncipe. Entonces es un poco la explicación que da este monje Ratramno, porque dice que el parto virginal se produjo con el seno cerrado y a la vez con el seno abierto. De modo pues que esta interpretación del monje Ratramno es malinterpretada por algunos otros monjes de su época que llegan a decir que María Virgen dio a luz a Jesús según la ley natural, lo mismo que las demás mujeres, y que permaneció intacta en el parto únicamente porque no había concebido por la unión con el varón. Después escribe otro autor que se llama Pascasio Radberto en el año 865, en donde dice que la idea de que el nacimiento de Cristo sea similar al nacimiento de cualquier ser humano repugna a los corazones de los fieles, quienes no aceptan que sobre María pese la maldición de Eva, y los fieles se niegan a considerar a Jesús como un hijo de la ira, como es la idea de la época acerca del nacimiento de cualquier ser humano. Así pues, Pascasio Radberto, en el 865, afirma que la bienaventurada Virgen, llena de gracia, no sintió dolor ni experimentó la corrupción de su seno, porque su parto no fue un parto común, sino que fue un parto inefable. Cristo, así como fue concebido, así también nació del seno cerrado. Es decir, fue concebido por obra del Espíritu Santo sin que hubiera intervención de varón. Y dice Pascasio Radberto que también, así como fue concebido sin que hubiera intervención de varón, así también nació de un seno cerrado. Este tratado de Pascasio Radberto no se halla en contradicción con la afirmación de Ratramno, sino que desde ópticas distintas, ambos, Radberto y Ratramno, coinciden en afirmar que la Virgen dio a luz de manera virginal, y ambos coinciden en decir que el seno de la Virgen se mantuvo cerrado, tanto al momento en que fue concebido Cristo en ese seno, como en el momento en que fue dado a luz. Entonces tenemos esta afirmación de estos dos autores, Pascasio Radberto y Ratramno, que afirman que de la misma manera como fue concebido Jesús, así también nació de un seno cerrado, porque su parto es un parto inefable,
Inefable significa que no se puede describir con palabras. Dice Radberto que la Virgen María no sintió dolor ni experimentó la corrupción del vientre. De modo pues que tanto Ratramno como Radberto afirman que el parto virginal de la Virgen fue llevado a cabo sin que hubiera una corrupción del seno de la Virgen. Siempre se mantuvo la integridad del seno materno, tanto a la hora de concebir a Jesús como a la hora de darlo a luz. Durante el medioevo, la virginidad en el parto no se explica, atribuyendo a Jesús su naturaleza de resucitado, sino que la virginidad en el parto se interpreta como un milagro del poder divino. Así lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica: por el poder divino de Dios, por la omnipotencia divina, el parto de la Virgen no fue un parto como el de cualquier otra mujer, sino que fue un milagro del poder divino. Y hay otro autor que no está de acuerdo con esta afirmación de Radberto, de Ratramno y de Santo Tomás, y es Durando, que en el año 1334 afirma que no se puede aceptar, ni siquiera por intervención divina, que Cristo haya nacido virginalmente. Entonces este autor, Durando, propone otra teoría. Dice que hubo una dilatación de las vías naturales del parto hasta que pudo dar a luz la Virgen al niño Jesús, y que mediante esa dilatación de las vías naturales se llevó a cabo el parto del niño Jesús a través del seno del vientre de la Virgen. Esta teoría de Durando fue soslayada, fue omisa. Los demás pensadores de su época hicieron caso omiso y será combatida por otros autores posteriormente. Entonces queda como válido el argumento del poder divino, de que, puesto que Dios era el propio Dios el que nacía del vientre de la Virgen, el vientre de la Virgen no fue corrompido durante el parto, sino que ocurrió el parto como un milagro de la omnipotencia divina. Eso es lo que nos dice el profesor de Fiores acerca del parto virginal en la época medieval, como un resultado del poder divino de Dios, que permitió que la Virgen mantuviera su virginidad aún en el momento en que Cristo salió de su vientre. El argumento que nos ofrece el doctor Stefano de Fiores en este tema acerca del parto virginal de María a causa del poder divino de Dios, que para Dios no hay imposibles. Y luego pasa el profesor de Fiores a explicarnos la Inmaculada Concepción, después de hablar del parto virginal, de esa manera atribuyendo al poder divino de Dios el milagro del parto natural, del parto que fue virginal. Nos dice el profesor de Fiores que San Agustín tuvo el mérito de haber planteado correctamente la cuestión de la Inmaculada Concepción de la Virgen, puesto que San
Inmaculada Concepción en relación con el pecado original, pero sobre todo con el poder divino de Jesús como Salvador. Por ello, dice el profesor de Fiores que la Inmaculada Concepción, es decir, que María fue concebida sin pecado original, es un beneficio de la Virgen María que solo puede presentarse como un caso debido al poder de la redención que Cristo realizó también en la Virgen María. La cuestión la vuelve a tomar el monje Beda el Venerable después de San Agustín. San Agustín la toma en el siglo IV después de Cristo. Beda el Venerable la retoma en el siglo VIII. Beda el Venerable afirma que la semilla de la Inmaculada Concepción, es decir, la afirmación de que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original, proviene de la interpretación de la santificación del Bautista en el seno de su mamá, Santa Isabel. Es decir, que cuando la Virgen visita a su parienta Isabel y al entrar a su casa la saluda, en ese momento, en el momento de que Isabel saluda a María, el cuerpecito del Bautista recibe la santificación y brinca de gozo por haber escuchado la voz de la Virgen y por sentir la presencia cercana de Cristo en el vientre de María. Y entonces se aduce que la liberación de todos los pecados se debió a esa presencia divina de Jesús en relación con San Juan Bautista. Y si así ocurrió con San Juan Bautista, pues más aún en María, que llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Y afirma el profesor de Fiores que Pascasio Radberto también subraya que la santificación de la Virgen ocurrió en el seno materno, porque ese seno fue el que recibió al propio Jesucristo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero que con eso, con el hecho de haberlo recibido en su vientre, la Virgen quedó exenta de todo pecado original. De modo pues que la explicación de la Inmaculada Concepción la proponen estos dos autores, San Agustín de Hipona, Beda el Venerable y Pascasio Radberto, a causa de la santificación que recibió el vientre de la Virgen por el hecho de haber encarnado en su vientre al Hijo de Dios y por el hecho de que Dios era el que estaba en el seno materno y por ello no podía tener pecado ese seno materno que concibió al Hijo de Dios a causa de la elección de Dios por la Virgen María. De modo pues que aquí San Agustín, Beda el Venerable y Pascasio Radberto son los autores que proponen también que la Virgen Santísima fue concebida sin mancha de pecado original porque el propio Hijo de Dios que iba a estar en su seno, cuando la Virgen cumpliera 14 o 15 años de edad, el propio Señor Jesucristo eligió a la Virgen y la preservó de toda mancha de pecado original. Es la explicación que nos da el profesor de Fiores acerca de la Inmaculada Concepción. Y enseguida pasa a explicar el dogma de la Asunción de la Virgen. Él se refiere a que la fiesta del festejo litúrgico
de la Asunción de María se llevó a cabo en Roma hacia el año 650, con el nombre de Dormición. En cambio, para el siglo VIII, asumió el nombre de Asunción. De modo que esta verdad de la Virgen Santísima que fue llevada a los cielos tuvo dos nombres. El primero fue la Dormición hacia el año 650 y el segundo fue propiamente la Asunción hacia el año 800. Pascasio Radberto confirma lo que ya pensaba Ambrosio Auberto acerca de que la Virgen Santísima fue llevada al cielo, pero con la diferencia de que Ambrosio Auberto no se ocupa de la suerte del cuerpo de la Virgen. En cambio, el otro autor, Pascasio Radberto, dice que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Este escrito de Pascasio Radberto se llevó a cabo después de consultar a las monjas de un monasterio que dudaban acerca de que la Virgen hubiese sido llevada al cielo con cuerpo o sin cuerpo. Pascasio Radberto les advierte que los datos del libro apócrifo Tránsitus no permiten aceptar la doctrina religiosa de que la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma, porque en ese documento apócrifo Tránsitus no se habla de que haya sido llevada en cuerpo y alma. En cambio, para este autor, Pascasio Radberto, sí, la Virgen Santísima fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Dice él que la fiesta de la Asunción se refiere a que María fue asunta al cielo y la Iglesia lo afirma recordando el traslado de la Madre del Señor de la tierra al cielo, como se celebra el día de la muerte de todos los santos. Hay otro autor que también afirma acerca de la Asunción de la Virgen María, de acuerdo con Pascasio Radberto, en donde él se refiere, otro autor que se llama Pseudo Agustín, se refiere a que en la Escritura no se habla del tránsito de María a los cielos. Y por ello, este autor, el Pseudo Agustín, dice que en los apócrifos no se puede tener plena credibilidad, ya que con la razón se puede afirmar la verdad de la asunción de la Virgen en cuerpo y alma, de modo que el proceso de explicitación de la Escritura se lleva a cabo a partir de lo que es verdadero y de lo que es conocido. Es decir, que para este autor, Pseudo Agustín, el hecho de que en las Sagradas Escrituras no se diga de que la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma, no significa que la verdad de que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma no carezca de fundamento en la Sagrada Escritura. Entonces, el Pseudo Agustín reflexiona sobre los argumentos por los que se niega que María experimentó la corrupción de su cuerpo. El Pseudo Agustín condena la corrupción del cuerpo de María porque tampoco la carne de Cristo sufrió la corrupción del cuerpo y la carne de Cristo fue tomada de la carne de María. De modo que Cristo con su poder exige que la Virgen Santísima tampoco sufriera el proceso de la muerte.
Si Cristo conservó íntegra la virginidad de María, ¿por qué no iba a preservarla también de la corrupción del sepulcro? Y entonces este autor, Pseudo Agustín, fundamenta la doctrina de la incorruptibilidad de la Virgen, ofreciendo así la autoridad de los padres de la Iglesia que afirman que la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Pedro Damián también dice que es propio de la piedad del pueblo creer en que la Virgen Santísima fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y este otro autor, el Pseudo Alberto, enumera 12 motivos que prueban que la Madre de Dios fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Y el otro autor, Godofredo de Auxerre, se distancia del Pseudo Alberto porque profesa la fe en la Inmaculada Concepción y en la Asunción de María en cuerpo y alma. Y así se distingue el Godofredo de Auxerre por ser el único teólogo que conecta las dos prerrogativas, tanto la de la Inmaculada Concepción como la Asunción al cielo en cuerpo y alma, porque dice, de aquella a quien se celebra de manera verdadera como toda bella, ¿por qué no se iba también a creer que había sido llevada al cielo? Y esto nos da el profesor una nota de pie de página en donde se habla de Godofredo de Auxerre, quien habla de esta coherencia teológica entre la Inmaculada Concepción y la asunción del cuerpo y alma de la Virgen al cielo. Ya que fue preservada del pecado, pues también por el poder divino de Jesucristo fue llevada al cielo, ya que la coherencia de su Inmaculada Concepción permite afirmar que también el poder divino hizo que fuera llevada al cielo en cuerpo y alma. De modo pues que aquí tenemos la explicación de estos dos misterios o dogmas, tanto la Inmaculada Concepción como la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo, en ese siglo XIII, durante la Edad Media, en donde estos autores argumentan de manera teológica la coherencia entre ambas condiciones de la Virgen. La condición de haber sido concebida sin mancha de pecado original, en preparación a que en su cuerpo iba a generar el cuerpecito de Jesucristo, el Dios verdadero, y que por ello también, en coherencia con esa dignidad de la Virgen, también fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Es lo que nos dicen los autores del siglo XI y XII después de Cristo acerca de esta discusión de la que el profesor de Fiore nos presenta aquí el resumen en una página de cómo en la iglesia se venera tanto la Inmaculada Concepción de la Virgen como la Asunción gloriosa al cielo, porque así lo dispuso Dios. Por el poder divino de Jesucristo, ella concibió en su vientre sin que fuera aniquilada su virginidad y también dio a luz sin que se destruyera o fuera corrompido su seno, y puesto que por el poder divino fue concebida sin mancha el pecado original, pues también por ese mismo poder el Señor Jesucristo la llevó a los cielos, y desde el siglo XII y XIII la Iglesia fundamenta el poder divino de Dios para afirmar que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original
y que fue llevada a los cielos. Vamos a dejarle aquí, mañana continuaremos con el siguiente tema Sí, Fray. y el tiempo litúrgico, que está en la página, es, José Luis? María y la conquista del tiempo litúrgico, ¿qué página es? 128. 228, muy bien. Entonces mañana continuamos. En el Está bien.